Y además de todo esto, una grande cima está construida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bien, vamos a tener una introducción. Bueno, pues como estábamos hablando, ¿no? Decía el pastor que hablar del infierno es un tema fácil. No, no lo es duro. Es muy bonito hablar del amor de Dios, ¿verdad? De su perdón, de su salvación, pero las Escrituras son muy claras cuando nos presentan la doctrina del infierno. Y este es el destino de los perdidos y de los condenados. Realmente el infierno es una realidad. Y quien más predicó, ¿verdad?, la doctrina de salvación, nuestro Señor Jesús, también nos habló acerca de la realidad del infierno, pero no lo hizo para que nos asustara, ¿no?, para atemorizarnos, no lo hizo para amenazarnos, sino que nos está presentando la realidad y el peligro de enfrentar el tormento eterno, porque finalmente el infierno no es un sinónimo de destrucción, sino es un lugar de una eternidad sufriendo, ¿no? Así es. Y alejados de la presencia de Dios, entre otras cosas. Sí, algunos dicen el infierno es el sepulcro, alguna secta religiosa, ¿verdad? El infierno está aquí en la tierra, dicen otros. Así es. Otros niegan la realidad del infierno, dicen que existe la reencarnación, que tú vas evolucionando, pero nunca hablan de un infierno. Este tema se rechaza, hermano Javier. Sí, así es. Muchas veces es por temor, otras ocasiones, pues queremos sesgarlo, ¿verdad? Decimos que el amor de Dios es tan grande que Dios no es capaz de enviar al infierno a nadie. Y es verdad, Dios no te envía al infierno. El infierno es un lugar opcional. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es esto? Sí, Dios te ama tanto, y el motivo de su venida a esta tierra es precisamente para evitar que las personas lleguen a ese lugar de tormento. El infierno es un lugar real, pero quien decide ir allí es el mismo ser humano con sus decisiones. Así es. Muchas veces, pastor, hemos escuchado que dicen: no, yo mejor me voy al infierno porque ahí van a estar mis cuates. No, pues yo me voy al infierno porque ahí es pachanga eterna. Y todo esto es una mentira que el enemigo ha fabricado para que usted, hermano, amigo que nos escucha, minimice el efecto eterno de un sufrimiento. La palabra dice: y ahí será el eterno crujir de dientes, el llanto, el lloro, porque va a ser un lugar de tormento, pastor. Ok, algunas características del infierno, ¿cuáles serían, hermano? Sí, pastor. Bueno, según la palabra y de acuerdo a los estudiosos, nos damos cuenta que el infierno es un lugar real, es un lugar físico. Está situado en el centro de la tierra, pastor, y es un lugar en el que todo aquel que muere sin la salvación que proporciona Cristo Jesús, toda persona que no recibió a Cristo como su Señor y Salvador, es enviado a ese lugar. Es un lugar de tormento, es un lugar donde la Biblia nos describe que hay un gusano que no muere y que tortura el cuerpo. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo que va a torturar el cuerpo si el cuerpo se hace polvo en la tierra cuando alguien muere? Así como Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, pastor, así es, y que va a ser un cuerpo para gozo, para disfrute, también a la persona que muere y que va al infierno va a tener un cuerpo que va a tener características, va a poder sentir. Aquí en el relato que acabamos de leer nos está diciendo que el rico vio
a Lázaro y a Abraham. Y sentía. Y los reconoció. Sentía. Y manifestó ese dolor, esa sed que dice, estoy atormentado. Entonces, amado hermano, amigo que tú nos escuchas, reflexiona en estas cosas. La palabra de Dios es real y es verdadera. El lugar que está destinado para Satanás y sus ángeles y todo aquel que no ha recibido a Cristo es un lugar de tormento, de llanto, de oscuridad, de angustia. Y también dice la Biblia, ¿no?, en Apocalipsis, que es un lugar donde no hay descanso ni reposo. 14. Tampoco hay también es un lugar de maldición, es un lugar de tormento con fuego y azufre por los siglos, ¿verdad? Es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar para el que no se halle inscrito en el libro de la vida. Es un lugar, como decía el hermano Javier, a donde habrá memoria y conciencia de lo pasado. Y lo que lo hace más terrible el infierno es que es la total ausencia de Dios para siempre. Ya no habrá una segunda oportunidad después de la muerte, ya no existe, como decía el hermano, sí, ¿no? Ese purgatorio del que tanto se habla. Uh-huh. Sí, se menciona que hay otra oportunidad, pero ya no es así. De hecho, en esta historia del rico y Lázaro, que es una historia básica, ¿quién la dijo esta historia? Jesucristo. Jesús. Entonces, como ya se mencionaba, si alguien habló del infierno fue Jesús. Sí. Y él no va a estar diciendo mentiras, hermano. Él no va a estar diciendo cosas que no son ciertas. Él dice esta historia. Y algunos dicen, es una parábola. No importa, las parábolas eran historias de la vida real. No eran ficción, no eran mentiras. Si después de la muerte no existe el infierno, entonces ¿por qué Jesús dice que cuando murió el rico fue al infierno? En el versículo, capítulo 16, versículo 22, dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el versículo 23 dice, y en el Hades el rico alzó sus ojos. Si no existe la vida después de la muerte, entonces en el versículo 22 hubiera terminado todo. Murieron los dos, fueron sepultados y ahí se acabó todo. Exactamente. Ya no habría por qué decir que hubo un lugar. Pero el versículo 22 dice, murió. Dice, y en el 23 dice, el rico en el Hades alzó sus ojos. Sus ojos. Sí. Algo físico. Entonces hay un cuerpo físico después de la muerte. Que además ve. Además ve y además siente. Y siente. Entonces, dicen, es que Jesús no habló del infierno. Jesús habló del infierno. Esta historia está en el capítulo 16 de San Lucas. Palabras de Jesucristo, amigo, hermano, que tú nos estás escuchando. Sí, así es. Mire, la Biblia nos refiere cuando Jesús pone delante de nosotros, dice, pongo la vida y pongo la muerte. Y todavía nos hace una recomendación nuestro amado Jesucristo, dice, escoge pues la vida para que vivas. Y muchas veces el hombre actúa neciamente y escoge el camino malo, el camino incorrecto. Jesús nos señala el camino para librarnos del mismo, ¿no? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno. No se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. El que en él cree no es condenado. ¿Verdad? Así dice. Así es. De hecho, el sacrificio de Jesús fue para salvarnos de ese lugar. Así es. Cuando la Biblia habla de salvación, ¿salvación de qué? Algunos creen de la tumba, no. Del infierno, salvarnos de ese lugar de condenación. Entonces, cuando una persona rechaza a Jesús, está, ahora sí que rechazando la gloria, la vida plena. Estamos viendo, hermano, que nos habla de un lago de fuego, nos habla de azufre. Estaba investigando este tema, pastor, y el azufre se haga de cuenta como un combustible. Y está comprobado científicamente, el azufre al arder alcanza temperaturas impresionantes. Algo que quema. Horrible, pastor. Y ya canales como History Channel, Discovery, han comprobado incluso la existencia de Sodoma y Gomorra y cómo fue calcinada por el azufre. Y se comprobó
que el azufre alcanza temperaturas impresionantes. Y hermano, amigo, usted que nos escucha, el infierno está alimentado con azufre. Sí. Y alcanzarán temperaturas impresionantes. Y su cuerpo, aunque sea atormentado, no va a poder consumirse, porque es un cuerpo que está hecho para eso. Y caminar de espaldas a Dios, ¿verdad?, trae consecuencias muy serias, ¿no? Uh-huh. La Biblia sí habla sobre este lugar con mucha seriedad, ¿no? Y esto nos obliga a pensar que pues la ira de Dios va a estar sobre los pecadores. O sea, la ira de Dios sí se revela, ¿no? Sí, yo quiero mencionar 6 cosas en esta historia del rico y Lázaro, que el rico, ¿verdad?, terminó en el infierno, pero porque olvidó 6 cosas. 6 cosas olvidó, que relata el pasaje. Quiero que me vayan mencionando los versículos, hermano. Pastor. En primer lugar, él se olvidó de Dios y de sus semejantes. El versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, él vivía en la pachanga. Uh-huh. Él vivía para lo material. Uh-huh. Él vivía para las comidas y la embriaguez. Uh-huh. Pero dice que estaba el pobre Lázaro ahí y él no era capaz de darle un pedazo de comida, sino las migajas que caían de la mesa. Eso habla del carácter de este hombre. Es un hombre que se olvidó de Dios, que era un hedonista, que era un hombre que vivía para el placer y no tenía compasión de su semejante. Alguien dice: ¿a poco se fue al infierno porque era rico? No, la gente no se va al infierno porque es rica. La gente se va al infierno porque es cruel, porque es egoísta, porque es materialista, porque se olvida de Dios. Dios no está en sus pensamientos, Dios no está en sus planes, Dios no está en sus prioridades. Primero es la fiesta, primero es el deporte, primero es la pachanga. Este hombre se olvidó de Dios. En segundo lugar, se olvidó que un día moriría. Versículo 22. Así es. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Murió el rico. Él se olvidó que un día moriría. Él vivía nada más, ¿verdad?, para el placer. Y la gente hoy se olvida de que va a morir. Exacto. La gente, tú le preguntas, ¿tú piensas en la muerte? No, no piensan en la muerte. Nadie piensa en morirse. Todos piensan en vivir miles de años, ¿no? Pero no piensan en morir. Él se olvidó que un día moriría. Él se olvidó también que un día sería juzgado. Versículo 23. Sí, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Se olvidó que un día sería juzgado, ¿verdad? Entonces se olvidó que hay un juicio. Y la gente no cree en el juicio. La gente no cree que hay un Dios de juicio. Solamente quieren un Dios de amor. Solamente quieren un Dios que da regalos. Solamente quieren un Dios de prosperidad. Pero no piensan en un Dios santo, en un Dios que odia el pecado, en un Dios que odia la homosexualidad, en un Dios que odia la prostitución, en un Dios que odia el abuso, en un Dios que odia el pecado y lo va a juzgar. Si tú que me escuchas te has olvidado de tus semejantes, te has olvidado de Dios, te has olvidado que un día morirás, te has olvidado de que hay un día de juicio, discúlpame, pero vas a terminar allá. Si tú practicas el pecado. Okay. El tiempo de escapar es ahora. Él se olvidó que arrepentirse a tiempo. Versículo 24, esto es muy tremendo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el infierno hay gente que está arrepentida, pero ya no hay oportunidad. No hay vuelta atrás. Este hombre se arrepintió, pero después de la muerte. En el infierno ahora decía: oh Padre, perdóname y ten misericordia. Ahora sí clamaba misericordia. Ahora sí había arrepentimiento. En el infierno no hay ateos. No. En el infierno no hay, ¿verdad? No hay gente arrepentida, pero hay gente que ya se arrepintió demasiado tarde. Así es. El arrepentimiento es ahora. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Y este hombre se olvidó de arrepentirse a tiempo. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos, ¿no? Ahora,
Mientras tienes vida. Mientras tienes vida. Se olvidó, penúltimo, se olvidó que después de la muerte no hay auxilio. Él pidió auxilio. Así es. Versículo 24 también. Él pidió auxilio. Dice, me envía a Lázaro para que me refresque. Él pidió auxilio. Pero después de la muerte, él le dijo, ¿qué le dijo el versículo 25? Sí. No, ya no se puede. Y dijo Abraham, hijo, acuérdate también, recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Él está diciendo, ya no se puede enviar a nadie a auxilio. Ya no hay auxilio después de la muerte. Hay una doctrina falsa que dice que tú puedes tener otra oportunidad después. Que si tú mueres no importa, que con rezos te sacan de allá. Sí. Pero ya no hay oportunidad, ya no hay auxilio. Es una mentira del enemigo el pensar que Dios en su santidad puede arrepentirse de hacer una sanción cuando la persona no se arrepintió. Ok, y por último, se olvidó que los muertos no interceden por los vivos. Versículo 27. Y dijo, ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos aquí a este lugar de tormento. Muy bien, entonces se olvidó de que los muertos ya no pueden interceder por los vivos. Ya nadie puede auxiliarte. Después de la muerte ya no hay rezos, ya no hay penitencias, ya no hay nada que se pueda hacer, desafortunadamente. Yo sé que este tema es muy difícil, yo sé que este tema es muy impopular, por eso no se predica en las iglesias, por eso no lo predican las grandes religiones de los hombres, no lo predican, no lo hablan, y qué tremendo que la gran mayoría de la humanidad está yendo para allá. Así es, pastor. Hablaba usted de un porcentaje, ¿verdad, pastor? Sí, más del 50% de la gente que muere, más del 50%, desafortunadamente va a ese lugar. Ahora, el infierno es tan real como el cielo. Y usted y yo tenemos que decidir a dónde queremos pasar la eternidad, ¿no? Ok, la decisión es ahora. Así es, hermano, amigo, tú que nos escuchas, no tienes por qué llegar a ese lugar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le des la oportunidad a Dios. Abre tu corazón y no te arrepentirás, porque Dios es bueno, Él te ama, Él quiere que tú procedas a ese arrepentimiento genuino y que vengas a engrosar las filas del reino de Dios. Y si tú estás dispuesto, yo te pido de favor, hagas esta oración con nosotros y que entregues tu vida al Señor. Dile ahí donde estás, Señor Jesús, yo sé que he pecado delante de ti, pero hoy me arrepiento de mi maldad, hoy me arrepiento de mi pecado, yo no quiero ir a este lugar de tormento, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Sálvame hoy, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, y te ruego que a partir de hoy mi vida sea controlada por ti. Dios, tómame, lléname de ti, sálvame de ese tormento, sálvame de esa tortura y llévame al cielo. Yo quiero ser parte de ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a algunos anuncios de los servicios de la iglesia, el seminario de matrimonios. Así es. El primer sábado del mes de julio tenemos el taller de matrimonios con el tema 5 lenguajes del amor y les esperamos. Estamos ubicados en la iglesia Filadelfia, México, calle Cuauhtémoc y Cuauhtémoc, en la colonia Miguel Hidalgo, primera sección. Estamos a 4 cuadras de la parada del Metrobús Corregidora. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Y servicios tenemos, por favor, el domingo a las 11 escuela dominical, a las 5 de la tarde culto y alabanza. Jueves tenemos culto y tenemos palabra también de Dios, y también tenemos alabanza, y el viernes damas. Primer sábado de mes. Sí, se va a empezar un ministerio, una nueva administración, ¿verdad?, del Ministerio de Mujeres. Ya más adelante comentaremos la visión y los programas
de las mujeres que vamos a tener. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Gracias. Gracias por acompañarnos en este tiempo de bendición. Recuerda que te esperamos todos los sábados a las 8 de la noche en esta misma frecuencia. También puedes visitar nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Filadelfia, México. Nos escuchamos la próxima semana en tu programa Palabra de Vida. En mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oye, Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre.